Muy buenas tardes. Este es un video que hago para promover diálogos tecnológicos que se realiza por la Fundación Libro Total de la ciudad de Barranca Bermeja y se realiza los miércoles cada mes. En este caso, el día de ayer, miércoles 19 de marzo, se realizó diálogos tecnológicos que dirige Luis Silva, el profesor Luis Silva, ingeniero, y que promueve estos diálogos, como lo indiqué, desde la ciudad de Barranca Bermeja para el mundo. También quiero darle las gracias a Paula López, que dirige esta fundación en la ciudad de Barranca Bermeja, pero que además está difundida por diferentes regiones de Santander y de Colombia. El día de ayer conversé sobre la desorganización de corporaciones, cómo hackear escuelas y cómo pensar en sistemas. Entonces voy a hacer como acabo de indicar, una reproducción de lo que conversé el día de ayer y espero les sirva. Es importante que me sigan en YouTube, que le den like, le den me gusta, pues como una manera de todos aquellos interesados en mirar mirar las ideas de sistemas aplicadas a diversos ámbitos, en este caso a desorganizar corporaciones y a hackear escuelas, y para esto usando el pensamiento de sistemas. Y para esto he tratado diversas problemáticas que nos acompañan en el día de hoy en el mundo y que nos debe preocupar o nos preocupan a cada uno de los que estamos allí. Por ejemplo, una que me ha llamado la atención, requerimos siempre estos servicios, son las salas de urgencias. Usualmente las salas de urgencia en promedio en las entidades de carácter de público, las salas de urgencia y privadas también son un poco caóticas. No echemos culpas aquí individuales, sino que se ha creado una estructura que permite salas de urgencia aglomeradas, salas de urgencias que no priorizan, salas de urgencias que han dejado las responsabilidades a personal no preparado para labores. Por ejemplo, alguien que sus labores son de vigilancia, son cargados a hacer labores médicas de triaje o de determinación de quién va primero, quién va después. Enfermeras con muchas horas de trabajo son en alto grado de estrés, atienden pacientes y por tanto su grado de equivocaciones pudieran llegar a ser bastante grande. Entonces, estas salas de urgencia no están cumpliendo la labor que corresponde. Aquí hablo en términos generales, no hablo en casos puntuales, siempre habrá algo que funcione y algo que, pero en términos generales no funciona. Podrán haber casos excepcionales, pero no lo funcionan. Entonces, aquí estoy llamando la atención sobre problemas de la actualidad muy complejos que no pueden ser resueltos de manera sencilla. Por ejemplo, la criminalidad. Criminalidad en las calles, en las ciudades, robos menores, robos de celulares, robos de computadores. Entonces, esta es llamemos así, un problema generalizable en todas nuestras ciudades de Latinoamérica, del mundo, y pareciera que es incapaz las autoridades públicas o civiles de las ciudades de resolver el problema. No pueden colocarnos un policía cada uno, pero tampoco nos garantizan tranquilidad. Es un problema muy complejo, la pobreza extrema, basureros en las ciudades que no pueden manejarse. Los basureros es un problema incontrolable en las ciudades, no se ha podido manejar. La, Inclusive en algunas ciudades no sabemos ni dónde quedan los basureros. Solo cuando estalla el problema general es que
El problema muy grave es que lo observamos y ya estos problemas son tan grandes que voy a centrarme en unos problemas, llamémoslo así, más cotidianos, menores, más acotados, pero que nos preocupa, pues no son de esta magnitud de los que he nombrado, pero sí nos permite caracterizar por qué las organizaciones deberían ser replanteadas, inclusive en este tipo de situaciones acotadas. Y en este caso tiene que ver, por ejemplo, la fila en los supermercados. Siempre hay, en la mayoría de supermercados, la cuestión no es la compra, la dificultad, porque hay suficientes carritos y uno puede desplazarse rápidamente por los pasillos, coger los productos. El problema en las filas de pago. La fila de pago es un problema crucial. Uno lo piensa muchas veces en el supermercado es por cuando le toca pagar. No porque no tenga recursos o dinero, sino por el contrario, teniendo recursos o dinero, le toca estar ahí mucho tiempo para poder salir con sus productos. Podríamos decir que las filas es una síntoma de que no funciona esa empresa, de que está mal organizada, de que hay aspectos que deberían ser mejorados para que el número de personas, tiempo de espera sea menor. Entonces, no funciona el sistema informático, los productos todos no tienen código, el que atiende le toca desplazarse a otros lugares a mirar dónde son los códigos del producto, etcétera, etcétera. Puros elementos que llevan a que sea un sistema caótico y no funcione. Ya, como digo, acotando a problemas, la mala atención es un problema generalizado en restaurantes, cafeterías, sitios de venta al por menor y todo. Los que nos atienden, se ha creado un sistema en el que las personas que atienden lo hacen de mala gana, nunca sonríen, eh, no ponen atención a lo que queremos, andan confundidos, inclusive pues no prestan atención a lo que uno requeriría. Vuelvo y hablo en términos en promedio en general. Esta mala atención ha sido ya, es un mal endémico en todas nuestras organizaciones. Pero no solo el empleado que no quiere, es algo que hace que este empleado no cumpla sus tareas. Está desmotivado, le pagan poco, se viste mal, no tiene un sentido, no comprende para qué sirve la organización, y todo eso tarde o temprano se traslada pues al usuario final. Algunos, algunas cafeterías de atención, algunas prestigiosas marcas han logrado disminuir esa mala atención, pero en promedio, en general, la mala atención de las personas, de los que nos venden, de los que nos dan los productos, es muy generalizada. Y está la mala calidad de los productos. Entonces, la mala calidad está por un sistema, otra vez, una organización inadecuada en el embalaje de productos, en la puesta de los productos, en la fumigación. Parecen nuestros proveedores por ahí haciendo pilatunas. La preparación de los alimentos no satisface nuestros requerimientos, no se coloca la temperatura adecuada, no nos sirven el café caliente, etcétera. Entonces, como ven, son problemas acotados, mucho de nuestro vivir industrial, pero que no ha sido resuelto, no ha sido resuelto esta situación. La no inclusión, por ejemplo, personas con poca movilidad son colocados cajeros electrónicos o servicios que las personas requieren en lugares inaccesibles. Pueden colocar un cajero automático en un cuarto piso. Pueden colocar abuelos que no pueden subir muchos pisos. Pueden colocar cajeros que no se puede leer adecuadamente la información en estos cajeros.
la letra es muy pequeña, el tiempo de dispensar el dinero puede ser naturalmente pareciera corto, pero a veces pudiera parecer muy largo, que pudiera asustar a los usuarios. El, los cajeros preguntan muchas cosas innecesarias, todo por mejorar, para permitir inclusión de personas adultas, mayores, personas con poca movilidad, etc. Y por último, entre los problemas, así por ejemplarizar que la mayoría de organizaciones de nuestras vidas cotidianas no funcionan, tienen que ver con los servicios de mensajería, en la cual los empleados han sido sometidos a, digamos, pobreza, a esa vestimentas inadecuadas, largas horas de trabajo, y por lo tanto estos no representan a la firma que dicen ser excelentes y por el contrario, como usuario podemos tener un miedo a que estos mensajeros entren a nuestra casa, nos den nuestros productos, pudieran robar nuestros productos, podrían eh, quitar partes del producto, si es comida, podrían comer elementos un poco de ellos, el producto puede llegar frío y todo, todo porque no hemos creado o hemos dejado de degradar este tipo de servicios que empezaron muy bien, pero hoy en día es más bien una muestra de decadencia empresarial y de malas prácticas. Llamo la atención que estoy mostrando de todas las cosas que no funcionan. Por supuesto que hay cosas que funcionan, pero me centro en las que no funcionan para decir que estas, en promedio, entidades deberían ser desorganizadas o hackeadas. Desorganizar y hackear son términos que uso yo de algún tipo de literatura con definiciones muy específicas. Desorganizar quiere decir aquí fragmentar, dividir para entender. Es dividir para entender y recomponer. Y hago la similitud con los hacking y lo uso en el término de escuela y todo. Lo hacking es cuando me meto y cambio el código usado por los... Podría tener una connotación antigua, negativa, en el sentido de que es meterse a hacer un fraude o meterse a robar, pero aquí lo sumo indistintamente, es meterme a hacer cambios, ya sea para el mal, pero aquí lo asumimos para el bien. Entonces estoy usando estos dos términos, desorganizar en el término general de cualquier organización y hacking para las escuelas, universidades, cómo cambiar su genética y su forma de hacer sus cosas. Entonces, este es un término que quiero que lo apropiemos y es hackeemos nuestras organizaciones, desorganicémoslas. Necesitamos construir organizaciones que sí cumplan el papel para el cual queremos resolver. Entonces, cuando yo la desorganizo, es porque no funciona. Debo desorganizarla porque no funciona, o funciona parcialmente, pero está cojeando, está funcionando algo mal. No es necesariamente mantener esas cosas que funcionan con otras, no son parches para ver si la cosa funciona. Tal vez es necesario rediseñar. Como en la naturaleza, la muerte tal vez una forma para rediseñar el sistema, volverlo a construir. Entonces, hackear es cambiar el código, cambiar el ADN, cambiarlo de nuevo para que eso funcione de otra manera. Y una primera, voy a dar aquí unos pasos, cómo diría yo, una vez destruida la organización que no funciona, en el sentido de destruir o de dejarla funcionando mientras voy creando la nueva organización. Entonces voy a dar los pasos que usted debería dar para crear esa nueva organización. Primero, es que usted debería colocar al centro de la organización pues a los usuarios. Hasta ahora, o a los, inclusive lo amplío, a los sentientes, a las personas, a los animales, usted quiere favorecer. Se supone que todo esto lo hemos construido los humanos, estas organizaciones de humanos,
desde nuestro enfoque humano y lo extendemos a nuestros hermanos, los seres vivos, los sentientes. Entonces, no podemos olvidar eso. Las organizaciones son para servir al usuario. Lo hemos perdido de foco. Rendimos reverencia ahora al sistema informático y perdemos de foco al humano. No puedo darte la cita médica porque el sistema se cayó. Entonces hemos perdido el foco en el usuario. ¿Quién es más importante, el sistema o el usuario? Hemos perdido el foco. Hemos creado tal que el médico se preocupa por responderle al sistema, el empleado por responderle al sistema y no puede atender al paciente si no se registra en el sistema. Entonces, ya es algo muy inadecuado. Entonces, el usuario es lo primero. Si llega a un restaurante, el usuario es el que debo atender. No debo seguir los pasos que se me indica nuevamente. Por ejemplo, lee el código de barras. Oye, pero no sabe si el usuario tiene maneras de leer. No tiene un smartphone para leer. Tendría que tener el impreso y darle la oportunidad de que puedas tener el impreso. O podría hasta instalarle el software. Hay wifi, hay datos. Esa es la primera preocupación, ¿no? Aquí está la carta y le ponen un código de barras. Mucha tecnología, pero se debe preocupar es por mí, no por el sistema de barras. Y así sucesivamente todos los problemas que digo, debo tener al centro al usuario. No es el cajero lo más importante. Lo más importante es el que va a retirar dinero de un cajero. Lo más importante, como indiqué anteriormente, no es más importante tener variedad de productos. Lo más importante es que yo no me demore comprando. Siempre pensar en el usuario. Parece sencillo, pero siempre pensar en el usuario. Incluso hay modelos en los cuales desaparecen los sentientes, humanos o relacionados, desaparecen del modelo. Por ejemplo, en el caso de precios de leche. Y a veces uno dice, ¿dónde está la vaca pintada ahí en el modelo? No. ¿La vaca por qué? Que la vaca es la que produce la leche, usualmente. ¿Por qué la vaca consume alimento? ¿Por qué la vaca consume agua? ¿Por qué la vaca produce excremento? ¿Por qué la vaca produce una situación que hay que analizar en los precios de la leche? Pero eso a veces se olvida. Precios de combustible, porque olvidamos las comunidades que están ahí para las cuales vamos a sacar el combustible. Y las personas que hacen parte del sistema de extracción de esos materiales. Entonces, lo primero, entonces, como decía, son las personas. Y las personas debemos actuar para esa organización, esa construcción de una organización bajo principios, sobre todo principios éticos. Los principios son reglas que no se rompen, que no se cambian, no son escritos en las paredes de la organización, sino son elementos que hacen que se vea, no se vea, los usuarios lo vean o no lo vean, nosotros lo cumplimos como norma que guía nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por ejemplo, el respeto. Hay que valorar a los demás. Es un principio ético, a los demás y sus derechos. Hay que respetar al usuario, hay que respetar al paciente, hay que respetar al que va al banco, hay que respetar al usuario, al ciudadano. Hay que ser honesto, no hay que decirle mentira, hay que ser justo. Entonces, hay algunos inamovibles, como por ejemplo en atención al usuario, el respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Si yo hablo en tono de voz muy alto, no estamos bien, empezamos mal. Y además, otros principios que rigen esa construcción de organización nueva, que tiene que ser, por ejemplo, que esté orientada al cliente, que sea sostenible, que siempre pensemos en ir cambiando, en innovando, aunque ahorita hablaré qué es innovar y a veces innovar es no cambiar algunas cosas que no se deberían o deben ser el centro
de la organización. Y la otra, pues, principios científicos, causas, efectos, experimentar, rechazar ideas. Entonces, siguiendo el método científico, debemos someter nuestras ideas, nuestras cosas a las ideas científicas. Y los principios de tipo sistémica, como interconexión, realimentación y emergencia, deberían ser la guía para tener en cuenta en el cómo vamos a construir nuestra organización. Es bajo estos principios. Luego que tenemos esos principios regentes que nos guían, entonces nos proponemos algo. ¿Para qué nuestra organización? Términos generales, nuestra organización puede ser para empoderar a las personas a través de la innovación digital, proveer educación accesible de calidad para transformar vidas, mejorar la calidad de vida con soluciones médicas innovadoras, proporcionar alimentos nutritivos accesibles para todos. Entonces, ¿qué nos proponemos? Entonces, no qué decimos que hacemos, sino realmente cuál es el propósito de la organización haciendo y cumpliendo ese para qué. No es enunciando un objetivo, un propósito y haciendo otra cosa. Decimos que nuestros bancos promueven el emprendimiento, pero podría ser que en realidad lo que está es siendo un agiotista o altos intereses a préstamo, pero no realmente no le preocupa promover el emprendimiento. Entonces perdió el para qué. Dice una cosa y hace otra. Entonces, ese propósito que debemos ser un propósito general y grande y positivo. Luego de esos pasos debemos establecer qué es lo que no, qué es lo que vamos a mantener a través del tiempo, del mediano y el largo plazo, qué es lo que no se cambia, cuál es el core de la empresa, cuál es el núcleo central o lo fundamental de nuestra organización que no cambiamos. Entonces, por ejemplo, Starbucks, su experiencia de cliente. Si vamos a un Starbucks y buscamos tomar nuestro café, realmente nosotros no vamos a tomar el café, vamos a vivir una experiencia de un sitio agradable, limpio, con buenos productos, buena música, buena conexión a internet, y eso es lo que esperamos encontrar en Starbucks. No esperamos encontrar otra cosa, sino una experiencia que mantenemos allí. Pero si es, por ejemplo, lo que el centro de nuestra organización es la marca y la reputación, nosotros un Rolex nos distingue de otros relojes, un objeto de lujo nos distingue de otros, y no podríamos entonces, como la organización, permitir que todo el mundo pueda adquirir objetos, porque entonces perdería su carácter exclusivo. Y nuestro modelo de negocio es el core de nuestro modelo de negocio, como IKEA, es el centro de importancia de nuestra organización en el tipo de autoservicio y poder uno mismo, digamos, armar sus muebles. Pues entonces tiene que ser posible armar los muebles. Debemos proteger eso, porque si te vas a hacer muebles, tienes que llamar a un carpintero, tienes que llamar a un experto para que arme el mueble, perdió el core de la organización, que era el autoservicio de la construcción de muebles. Coca-Cola, por ejemplo, con su red de distribución. Entonces, eso son lo fundamental que lo distingue. ¿Qué es lo que me distingue a mí que, en mi forma de elaborar el asunto? Hoy en día los core han pasado a ser puros algoritmos tecnológicos. Entonces, hoy en día transversalmente la IA, inteligencia artificial, casi que manda en la construcción de esos core. Y por ejemplo, Apple es que construye todo un ecosistema para sus productos. Puede que no sea compatible con otros, pero todos entre ellos funcionan. Todo es más rápido, un iPhone funciona más rápido, mejor calidad, etcétera. Es un ambiente, un ecosistema integrado, es Apple. Y es Amazon, entonces
cómo poder eficientemente distribuir sus productos por todo el mundo y su experiencia de cliente. Y algunos, como por ejemplo Netflix, que son verdaderos algoritmos de conocimiento sobre sus gustos y preferencias y la generación de películas vía streaming, pues ese es su core y su fortaleza y que saca a todos los demás del mercado. Entonces, hoy en día los core son muchos algoritmos, son muy tecnológicos y debemos reconocerlo. Ahora, determinando el core y todo, entonces usted busca expresiones diversas que pudieran cumplir con ese core, ¿no? El core es la parte central, pero ¿cómo hacemos para obtener diversas formas de expresión? Llamémoslo productos de nuestra organización. Entonces, para eso debemos diseñar con equipos diversos, equipos integrados por personas de diferentes sexos, nacionalidades, personalidades, etcétera, para expresar o construir de forma descentralizada diversas opciones, prototipos que cumplan nuestro core y satisfagan las necesidades de nuestros usuarios. Los equipos diversos trabajan de forma descentralizada, compiten por obtener las mejores ideas, pero además trabajan también cooperativamente, se colaboran para acelerar el proceso del diseño. Son verdaderas fuentes abiertas de conocimiento y colaboran y compiten por crear productos. Entonces, una vez diseñamos nuestro producto, tenemos el core y los productos o las expresiones de lo que vemos ahí, como en la biología, diversas formas de expresar eso. Puede ser, por ejemplo, un ADN, que son adenina, timina, citosina y guanina, organizados en una doble hélice, en un llamado el ADN, y luego nos expresamos por mamíferos, por aves, por humanos, por parte de peces, y todos nos parecemos, todas estas especies nos parecemos mucho en su doble hélice, más los diversos humanos son un 99.9% similares, pero nos expresamos de formas diversas. Entonces, encontrar este core para expresarnos de forma diversa, este es el proceso que seguimos. Entonces, he mostrado una visión sistémica de las organizaciones, en las cuales las organizaciones están constituidas por un core, un centro, y está expresado por diferentes maneras de responder a nuestro medio, a las necesidades. Y he mostrado también inclusive el proceso para construir organizaciones, el proceso para construir organizaciones que sean más parecidas a los sistemas biológicos. Entonces, y a los biológicos y a las necesidades humanas. Entonces, para rematar esta conferencia, he mostrado el término desorganizador corporativo de Hacking School como dos términos similares para decir fragmente y vuelva a construir una corporación y hackeela un colegio, una universidad, cambie su ADN como sinónimos, pero que la literatura exactamente puede que no lo encuentren, pero yo lo he adoptado de esa manera para mostrar cómo podemos cambiar organizaciones tan complejas y problemáticas de hoy en día mediante el pensar en sistemas. Entonces, he querido, por tanto, el día de hoy, mostrarles una conferencia que he desarrollado en la Fundación Libro Total, que lo pueden buscar en Facebook, Fundación Libro Total Barranca Bermeja, y allí también van a encontrar la conferencia dictada el día de ayer. Muchas gracias.